tardes, amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de Confidencial. Una vez más saludándoles con mucho gusto, su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera, saludándoles y compartiendo con ustedes una cápsula más, un video más de pues gran interés, de gran relevancia, inclusive a nivel social, que esto va a trascender. De hecho, se está ya dando una trascendencia porque se han incrementado en estos días. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los disturbios, a las protestas, y como consecuencia los disturbios que se han ido generando se han dado en diferentes partes de la ciudad, de las ciudades de Estados Unidos, inclusive ya en otros países también ha trascendido las protestas por la condición de la discriminación racial que se sufre en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Inclusive aquí en México, recordemos que también en México hay mucha discriminación, y no solamente en el ámbito de la raza, sino también en otros ámbitos, por ejemplo el género y demás. Pero bueno, Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país racista, 100% racista, en una escala obviamente muy agresiva hacia las personas por su raza. Efectivamente, el pasado, si ubican a qué nos referimos, el pasado 25 de mayo se suscitó un hecho de la detención de un afroamericano allá en el estado de Minnesota, en una de las ciudades, en donde fue detenido esta persona por dos agentes de la policía, en la que, pues, de acuerdo a los videos que salen ahí en la televisión, en las redes sociales, en las noticias, se observa prácticamente cómo lo someten, no se resiste al arresto, por lo que se ven los videos y demás, aunque pues claramente los policías aluden que hubo resistencia al arresto, cosa que dentro de las evidencias videográficas se ve todo lo contrario. Y bueno, es detenido esta persona y se alude que la detención fue a causa de que intentó hacer una compra o hacer un pago al parecer en una tienda por ahí de conveniencia con un billete falso. A raíz lo detienen. Sin embargo, bueno, se empieza a desarrollar todo este suceso donde lo someten a la patrulla, posteriormente lo bajan, lo someten en el piso, y entonces ahí es donde se genera el desenlace de este individuo, donde empieza a gritar y a quejarse que tiene problemas de respiración, que le están oprimiendo el cuello. Sí, efectivamente se alcanzaba en el video donde uno de los agentes policiales lo tiene con la rodilla sometido en el piso, haciéndole presión en el cuello. Y obviamente, bueno, pues más tarde fallece. Aquí es bien importante analizar desde el punto de vista de nuestro programa, el Rincón Pericial, desde el punto de vista del experticio, del análisis pericial, qué es lo que pudo haber sucedido, qué es lo que sucedió y cómo se va a dar de ese desenlace. Primero, el hecho de que como consecuencia, como resultado de la voz pública, la voz del pueblo, la voz de la población, se empiezan a generar una serie de protestas, obviamente por cuestión de exigencias hacia el gobierno en relación a este suceso. Por otro lado, dentro de esas manifestaciones, pues la exigencia de estos derechos de eliminar lo que es el racismo, y por otro lado también pues los derechos de las personas, en el sentido de se generen o se respeten los mismos derechos como los demás. Pero también, por otro lado, desafortunadamente, la reacción agresiva de las poblaciones, porque no ha sido solamente en el estado de Minnesota, sino también ha sido en diversas partes de Estados Unidos, inclusive ya en algunas partes, en algunas ciudades de otros países, que se han estado generando esas manifestaciones, y desde luego también pues las condiciones agresivas, es decir, los disturbios y los destrozos que han ido generando esas personas a las diferentes inmuebles, instalaciones, transportes, vehículos y demás. La parte interesante, aquí tomamos dos vertientes. La primera es el hecho de la manifestación, pues que todos tenemos derecho a manifestarnos, pero sabemos que debe ser de forma pasiva. Y por otro lado, quienes aprovechan, que también lo sabemos que ha sucedido a lo largo del tiempo, por experiencias de diversas índoles en el asunto interno de nuestro país, y que en otros países se ha dado el hecho de que las personas o grupos de choque o grupos delictivos o de rapiña aprovechen este tipo de situaciones para poder realizar sus actos delictivos, como es el saqueo, el robo, el destrozo, los daños a las propiedades, propiedad privada, al transporte, a las áreas públicas, instalaciones y demás. Tan es así, bueno, que se ha ido incrementando a lo largo de esta semana. Sí se ha ido de una manera muy preocupante, se ha ido incrementando las manifestaciones y los grupos de manifestación y de destrozos que se han
estado generando en diferentes partes de la Unión Americana. Esto es trascendente y pues también de alguna manera pues es preocupante, toda vez que también pues hay hermanos mexicanos, hermanos latinos en Estados Unidos que pues también están sufriendo ese tipo de situaciones o condiciones por la raza, por condiciones raciales. Esto es bien importante. El problema de todo ello es que si no se controla de una manera adecuada, pues esto se va a desfasar. De hecho, ya se desfasó y salió de los controles. Tan es así que el día de antier, hoy es día martes, 2 de junio, ayer por ahí del día primero de junio, se dio una conferencia, se dio una reunión con el presidente Trump y el Procurador General de Justicia de Estados Unidos y otras personalidades para determinar y definir qué es lo que iba a suceder con el asunto del control de todos estos disturbios, el control de las masas, en la que se determinó obviamente pues que se iba a tener que aplicar la fuerza pública, a meter a las calles, o más bien sacar a las calles, poner a las calles a las fuerzas federales, a las fuerzas de seguridad para que puedan reprimir esta situación. Pues ahí está, el hecho en estos días se ha visto en los diferentes videos y diferentes noticiarios cómo efectivamente se ha estado reprimiendo la acción de estas personas, en donde pues vemos personas que son golpeadas, arrastradas, hay agresiones, obviamente hay lesiones hacia los individuos. Aquí la pregunta y el comentario es precisamente si será a toda vez la ley o a través de la ley el tener que aplicar ese nivel de fuerza pública para poder tener que generar el sometimiento de estas personas, en las que se entiende debe haber otro tipo de estrategias para poderlos controlar. Pero bueno, al final de cuentas se tiene que hacer algo, y también no es correcto el hecho de que se aprovechen ese tipo de situaciones de grupos delictivos para generar pues daños a quienes realmente no tienen la culpa de ello. Por otro lado, también está ya la disputa en la relación de las consecuencias o la causa de muerte que tuvo este personaje, el señor George Floyd, en la que las necropsias oficiales, lógicamente, arrojan una condición, una causa de muerte, y en la que señalan que es por infarto, por insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, las necropsias que solicitaron se hicieran por parte de los familiares, porque hubo una solicitud de necropsias de los familiares en la que sí se realizó, y determinan que la causa de muerte es por asfixia. Y entonces aquí obviamente hay que ver, de acuerdo a esa mecánica, la relación y la razón de cuál fue la asfixia, en la que se entiende que pues tendrá que explicar los peritos forenses, los especialistas forenses al realizar la necropsia, que si fue el hecho por la asfixia en razón de la mecánica por presión, pues va a resultar entonces que efectivamente fue generado por esa presión que sufrió en relación al peso, el peso de la rodilla del policía sobre este individuo. Ahí se tendría entonces que determinar de a todas luces por los expertos forenses, en donde determinen en su dictamen este aspecto de la opinión técnica. Aunque, comento, por el lado del gobierno, por el lado de la fiscalía o por el lado de las autoridades forenses oficiales, pues estos están indicando que es por un infarto, por un problema del corazón. Entonces, pues claro, la idea tal vez es desviar la razón y la realidad de la causa de muerte. Entonces aquí es importante darle seguimiento para ubicar qué es lo que se determine, pero sí, ya se está ubicando la calificación del homicidio. Falta ver en qué términos se va a aplicar, en su caso que se demuestre, porque bueno, a todas luces está demostrado, pero se entiende que tiene que haber un proceso legal, un proceso forense, un proceso jurídico, para dentro de esas pruebas reunir el veredicto y determinar las condiciones que procedan y generar una sentencia. Veremos qué sucede y que bueno, se le dé, dice el dicho, justicia a quien merece, justicia es darle a cada quien lo que merece, y en su caso, bueno, sí, desafortunadamente se ve que sí hay un abuso de autoridad, un abuso de poder por parte de estos policías, sobre todo el que sometió a George Floyd, que de acuerdo a los videos se ve claramente cómo lo está sometiendo y cómo está generando una presión por el miembro inferior, que es la rodilla, sobre el cuello de este individuo. Bueno, y que probablemente pues sí se demuestre que sea esa la mecánica y lo que haya causado la muerte.
Bien, veremos más adelante, demos seguimiento qué es lo que va a suceder con toda esta situación. Y por el lado de las manifestaciones y de todos los disturbios, se ha estado incrementando, tan es así que ya el gobierno de Trump ya determinó y autorizó la entrada de las fuerzas federales, el ejército, a las calles en las diferentes ciudades de Estados Unidos para contrarrestar estos disturbios y estas manifestaciones agresivas que se están dando. Y ahí viene el otro problema. Bueno, pues aquí ahora se están arrestando, se tiene un dato hasta el momento de más de 5,000 personas detenidas por los disturbios en las manifestaciones, pero también aquí va a ser un tanto cuanto difícil el observar quienes realmente están siendo detenidos por la causa de los disturbios o simplemente por el hecho de estar en la bola manifestándose. También ahí hay que ubicar ese abuso de la autoridad. Bien, amigos, si les gustó este video, denle manita, denle like, denle compartir, trasladen este video y los esperamos en la próxima cápsula del Rincón Pericial. Recuerden que lo esperamos el día de mañana en el programa del Facebook, el Rincón Pericial Nocturno, que transmitimos en vivo a partir de las 21 horas. Todos los miércoles a partir de las 21 horas transmitimos en vivo en el Face, denominado El Rincón Pericial Nocturno. Mañana va a estar bueno, vamos a comentar también algo al respecto de lo que hemos vertido en esta cápsula, así como otros datos, otras noticias y otros temas de gran relevancia que son muy importantes comentar a lo largo del programa del día de mañana, que será el Rincón Pericial Nocturno a partir de las 9 de la noche. Bien, denle a la campanita, ahí péguele a la campanita, suscríbase y síganos por este canal del Rincón Pericial en YouTube, y también los invitamos a que nos sigan que nos observen y nos sigan por el Facebook, el Rincón Pericial Nocturno. Bien, amigos, se despide de ustedes su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Gracias.